El 70% de los españoles debe mejorar su alimentación para reducir su riesgo de cáncer. Es el resultado que se desprende del estudio impulsado por la organización CRIS contra el cáncer. El Fondo Mundial para la Investigación en Cáncer asegura que 1 de cada 3 cánceres se podría evitar con un peso saludable, una alimentación sana y una vida activa. Pues Alejandro Silvera es nutricionista y con él vamos a hablar hoy de este asunto. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, ¿qué significa mejorar nuestra alimentación? Porque a veces significa cambiar algunos hábitos y a veces cambiarla del todo, ¿no? Sí, por desgracia en Canarias pues tenemos unos hábitos alimentarios, hemos desarrollado unos hábitos alimentarios en las últimas décadas que quizás van encaminados precisamente al desarrollo de muchas patologías como esta que mencionaban en la intro del cáncer, y desde luego por desgracia la intervención que hay que hacer es bastante drástica, porque además estos desarrollos de varios tipos de cáncer están relacionados con patrones dietéticos erróneos, y son varios además. No solo el alto consumo de energía que conduce a situaciones de obesidad y sobrepeso, sino además un alto consumo de alimentos de origen animal y al mismo tiempo alto consumo de alimentos muy ricos en grasa, sobre todo grasa saturada y alimentos procesados. Por lo tanto, la intervención, por desgracia, en un alto porcentaje de la población, pues se basa en corregir todos esos hábitos y en introducir precisamente unos que previenen el desarrollo de este tipo de patologías, como serían las dietas ricas en vegetales, que es quizás una de las patas que hemos perdido ostensiblemente en las últimas décadas en Canarias. Consumo de frutas y verduras, eso me iba a referir, ha ido bajando un 40% según este estudio. ¿Nos hemos desacostumbrado a comer verde? Desde luego, quizás este patrón de alimentación que hemos desarrollado en los últimos años se basa en el consumo de una comida que se prepara o que viene ya preparado, que se prepara de forma rápida, y donde hemos descuidado precisamente ese consumo de vegetales. Esa ensalada, ese plato de potaje, esa incluso crema fría, como pudiera ser un gazpacho o un salmorejo, han desaparecido de nuestra dieta y han sido sustituidos por alimentos ultraprocesados que a veces son más rápidos de preparar, pero que desde luego contienen gran cantidad de grasa normalmente, gran cantidad de sal, son de alto poder calórico, y eso nos conduce muchas veces a situaciones preocupantes de sobrepeso y obesidad, que van a ser precisamente factores de riesgo para padecer cánceres, por ejemplo como el colorectal, cáncer de mama o cáncer de endometrio en el caso de la mujer. Si nosotros sustituimos ese alto consumo energético y alto consumo de grasas, introducimos esos vegetales que decíamos, no solo las verduras a través de ese potajito, de esa ensalada, sino también la fruta, los cereales integrales, conseguimos dos cosas. Introducimos en la dieta alimentos que contienen nutrientes importantes, antioxidantes, vitaminas hidrosolubles, incluso liposolubles, minerales muy interesantes, y la fibra alimentaria, que además contribuyen precisamente a prevenir algunos tipos de cáncer, sobre todo a nivel digestivo, y además desplazamos con ese consumo de vegetales el consumo de otros alimentos que quizás son menos beneficiosos y que te estaba señalando ahora, como pueden ser los alimentos ultraprocesados. ¿Y qué hacemos? Porque realmente cuesta, no es fácil cambiar los hábitos de alimentación, hay que acudir siempre a un profesional. ¿Qué ejercicio tenemos que hacer? Primero, supongo que pararnos a ver lo que comemos, ¿no? Desde luego, tenemos que tomar en cuenta que los hábitos alimentarios condicionan nuestra salud, ya no solo en el futuro, sino en el propio presente. En el caso de la infancia, de los niños con sobrepeso y obesidad, estamos condicionándoles de alguna manera su edad adulta y haciendo que vayan a ser pues unos adultos que padezcan enfermedades y padezcan muchos síntomas asociados a estas patologías. Por lo tanto, como tú bien dices, pues hay que pararse a pensar y rediseñar un poco ese patrón dietético, que pasa por, en aquellos casos en los que no tengamos una idea clara, consultar a un especialista titulado, podemos consultar a un médico, podemos consultar a un dietista nutricionista, podemos consultar incluso a un farmacéutico que nos dé esas pautas para mejorar nuestra dieta, y desde luego se basan en el pilar de los vegetales. Deberemos introducir gradualmente, si no estamos muy acostumbrados, porque los cambios a veces cuestan, pues ese consumo de verduras una vez al día, puede ser perfectamente en el almuerzo o en la cena, pues ese plato de potaje, ese plato de puré, esa ensalada, ahora estamos en verano, puede ser una crema fría tipo gazpacho, podría ser una de las soluciones, al menos una vez al día. El consumo de frutas, 2 o 3 piezas diarias,
se convierten en una cantidad mínima que aportan toda la serie de nutrientes beneficiosos que mencionamos antes. Y algo muy importante que pueden entender las personas que nos están viendo: al nosotros consumir estos alimentos que además tienen un volumen importante y una baja cantidad de calorías, tendemos a desplazar otros alimentos que quizás son menos perjudiciales. Empezar un primer plato con un potajito, con una ensalada, tiende a saciarnos y a lo mejor comemos menos del segundo, ese que menos nos conviene. Si además de añadir estos vegetales, estas verduritas, esta fruta, añadimos los cereales integrales a partir de los alimentos que en Canarias consumimos, el pan, el arroz, por ejemplo, integral, o la pasta integral, también estamos contribuyendo a una fuente de fibra en nuestra dieta. Las legumbres, las carnes magras, con poca grasa, preferir las carnes de pollo, de pavo, incluso de conejo, contribuyen a disminuir la cantidad de grasas que consumimos en el día. Y si ya a eso le unimos, estamos en unas tierras de mar, pues el pescado pues sería interesantísimo. ¿Y qué hacemos para no recaer? Porque bueno, es verdad que la tentación está siempre ahí, ¿no? Que hay gente que le gusta pues comer cosas que a lo mejor no son las debidas, porque bueno, lo ideal es que te guste además comer verdura, comer pescado, pero si establecemos una rutina, podemos salirnos de vez en cuando con algo que no sea tan sano para a lo mejor luego no recaer. Probablemente si nosotros hacemos una dieta adecuada durante la mayor parte de los días de la semana, si el sábado o el domingo nos tenemos que comer una chuletita de cochino negro, como veíamos anteriormente, pues podemos hacerlo, porque precisamente quizás los alimentos con mayor contenido graso, lo que tenemos que hacer de ellos es un consumo esporádico y no convertirlo en una constante. Entonces se trata un poco de diseñar nuestra dieta en el día a día, controlando un poquito las cantidades y teniendo en cuenta también que muchas veces pensamos que una dieta saludable no va a ser apetitosa. Lo hemos interiorizado de alguna manera, lo veo en el día a día y no tiene por qué ser así. Una ensalada bien aliñada, bien condimentada puede ser estupenda, sí, incluso además para se pueden poner muchas cosas ya, no es la ensalada como antes que era tomate, lechuga y cebolla y ya está. Hay infinidad de cosas que se pueden añadir, incluso fruta. Efectivamente, frutos secos incluso, podemos combinarla con vinagres, con aceite, con unos sazonadores que ayudan a mejorar ese sabor y pueden ser platos muy apetitosos. Estamos además en la era de la información, en la que a golpe de teclado o en el móvil podemos acceder a un torrente de recetas. Nosotros podemos buscar ensaladas, podemos buscar ensaladas de fruta, recetas de legumbres saludables y de esa manera pues también volver nuestra dieta no solo más sana, sino igual de apetitosa, que introduciendo a lo mejor alimentos que contienen pues gran cantidad de sal, gran cantidad de azúcar o gran cantidad de grasa, que es verdad que son más palatables, pero que son menos adecuados para nuestra dieta. Recordar por último, en el caso de los alimentos de origen animal, sobre todo la carne, a la hora de cocinarlos, hay que preferir cocciones suaves. No debemos, ahora estamos en una época de buen tiempo, hacemos barbacoas, intentar no sobrecocinar las carnes y los derivados cárnicos, no chamuscarlos, porque en general cualquier tipo de alimento debemos hacer una cocción justa, preferir siempre los tonos dorados en ese alimento y evitar los tonos oscuros, el amarronamiento, por supuesto, la carbonización que a veces se produce, desechar ese producto, porque precisamente en ese tratamiento culinario en el que hay exceso de temperatura se genera una serie de compuestos que además tienen marcado carácter cancerígeno. Es decir, a veces no solo son los componentes de la dieta, sino incluso el tratamiento culinario que le hacemos. Pues vamos a tener que volver a repetir porque tenemos muchas cosas más que hablar, pero Alejandro Silvera, se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias por estar aquí de nuevo en Buenos Días Canarias. Muchísimas gracias a ustedes.